Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Es un gusto saludarlos una nueva semana, compartiendo de la palabra de Dios con todos ustedes. Hoy nos toca estudiar, repasar juntos el capítulo 25 del libro de Génesis. Hemos llegado justo a la mitad, ¿no?, del primer libro de la Biblia, el Génesis, que tiene unos 50 capítulos. Hoy también una breve mención para cerrar definitivamente la historia de Abraham y comenzar ya con una nueva historia que nos presenta la palabra de Dios. Génesis 25, en sus primeros versículos, del 1 hasta el 6, justamente habla de Abraham y de su segundo casamiento, ¿no? Abraham ya estaba viudo para ese entonces, su casamiento con Cetura, con quien tuvo algunos hijos más, pero también en el versículo 5 dice que Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, ¿no?, que era el hijo de la promesa. Del versículo 7 al versículo 11 nos encontramos con el relato de la muerte y la sepultura de Abraham, donde dice el versículo 7 que en total Abraham vivió 175 años, que exhaló el espíritu y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Habla que sus hijos Isaac y Ismael, ¿no?, fueron quienes lo sepultaron en la misma cueva donde estaba sepultada Sara, ¿no? Allí fue sepultado Abraham. Y luego, a partir del versículo 12 en adelante, hasta el versículo del versículo 12, al versículo 18, nos encontramos con los descendientes de Ismael, ¿no? La Biblia allí menciona quiénes fueron los descendientes de Ismael, que había sido el primer hijo de Abraham, pero no el hijo de la promesa, ¿no? Fue el primer hijo de Abraham con la sierva egipcia. Isaac fue el hijo en quien Dios cumpliría todos sus propósitos y sus planes para con la descendencia de Abraham. Y justamente a partir del versículo 19, la Biblia ahí comienza el relato ya del linaje siguiendo la línea de Isaac, ¿no? Así que voy a compartir con ustedes la lectura y ya nos vamos a meter entonces en la nueva historia, ¿no?, que nos propone la Escritura. El versículo 19 dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac tenía 40 años, ¿no?, cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, arameo. Dice en el versículo 25 que oró Isaac al Señor por su esposa, que era estéril, y el Señor la aceptó, y Rebeca, su esposa, concibió. Interesante, ¿no? Nuevamente aparece la oración. ¿Se acuerdan que fue el tema que vimos la semana pasada? Cuando Abraham estaba preocupado en buscar una esposa para su hijo y envía a su mayordomo. Abraham le da a su mayordomo la seguridad de que Dios iba a ir delante de él, acompañándolo en todo para encontrar a la mujer adecuada. El siervo sabiamente pone el asunto en oración. Dios dirige las cosas para que encuentre a Rebeca, ¿no?, que iba a ser la esposa de Isaac. Y vimos también cómo Isaac estaba orando justamente en el momento en que llega el mayordomo con quien iba a ser su esposa, ¿no? Todo eso lo vimos la semana pasada. Y ahora acá la Biblia nuevamente nos dice que Isaac ora por su esposa. Y esta siempre es una característica que nosotros a lo largo y ancho de la Biblia vamos a encontrar. Los hombres de Dios, los cristianos, los creyentes, oran, ¿no? Los hombres de Dios oran, son personas de oración. Y ahí está la gran diferencia muchas veces, ¿no? En no tratar de resolver las cosas por nuestra cuenta, por nuestros propios esfuerzos, sino en poner las cosas en manos de Dios y orar, ¿no? Y ejercer así de esa manera también la fe, ¿no?, en nuestro Creador. Bueno, Isaac, acabamos de leer aquí que Isaac ora por su esposa, ya que ella no podía concebir, y finalmente Dios le concedió, ¿no?, lo que ellos deseaban, y pudo concebir, ¿no? Entonces el versículo 22 dice que los hijos combatían dentro de ella, ¿no?, una figura quizás metafórica, ¿no? Y dijo: si es así, dice, ¿para qué vivir? Y fue a consultar al Señor, y el Señor respondió: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Había una profecía, ¿no?, allí. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, había mellizos en su vientre. El primero salió rubio y velludo, como un abrigo de pieles, ¿no?, y lo llamó Esaú.
Después salió su hermano, trabada su mano en el talón de Esaú, y fue llamado Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz, es decir, 20 años después, ¿no?, de casarse con Rebeca, nacen sus primogénitos, Esaú, el primero, que la Biblia lo describe como velludo, ¿no?, y Jacob, que nace de una manera curiosa, ¿no?, agarrando el talón de su hermano. Y allí había una profecía, ¿no?, algo que después iba a ocurrir. Y entonces llegamos al clímax del capítulo, ¿no?, donde nosotros vamos a sacar las lecciones principales en esta semana. El versículo 27 dice que los niños crecieron, Esaú fue diestro en casa y hombre de campo, pero Jacob fue varón quieto que prefería quedar en las tiendas. E Isaac amó a Esaú porque le gustaba comer de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Una cuestión lógica, ¿no? A Esaú le gustaba el campo, le gustaba cazar y demás, y bueno, creo que es lógico, ¿no?, que por ahí su padre, es lógico, lo cual no quiere decir que esté bien, ¿no?, pero es lógico que su padre por ahí tenía una preferencia, ¿no?, por Esaú. En cambio Jacob, que estaba más tiempo en las tiendas, pasaba más tiempo con su madre, vuelvo a repetir, no es que estuviera bien, ¿no?, porque no hay que tener preferencias por los hijos, pero es lógico, ¿no?, que esto sucediera de esta manera y que Rebeca quizás tuviera una inclinación hacia Jacob, ¿no? Dice el relato en el versículo 29 que un día Jacob guisó, ¿no?, un potaje, o otras versiones de la Biblia dicen que hizo directamente un guiso de lentejas. Se trata de unas lentejas coloradas, ¿no?, que aún hoy se preparan en toda la zona de Palestina, ¿no?, una clase de lenteja colorada que se prepara con cebollas, con ajos, con aceite de oliva, con arroz, algunos le agregaban carne también. Era una comida muy rica que se preparaba desde aquellos tiempos y que aún a la actualidad, ¿no?, se prepara esta comida allí en la zona de Palestina. Jacob preparó, ¿no?, ese alimento, dice el versículo 29, y el versículo 30 dice que dijo Esaú, ¿no?, a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso Esaú fue llamado también Edom, ¿no?, que significa rojo. Y Jacob respondió: véndeme ahora mismo tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: estoy que me muero, ¿para qué me servirá mi primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo ahora mismo. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura, ¿no? Es necesario explicar qué es lo que sucedió aquí, ¿no? Esaú venía de cazar como lo solía hacer, llega un día cansado, llega hambriento y se encuentra con su hermano Jacob, quien, como vimos, pasaba más tiempo en las tiendas cerca de su madre y demás, y que le gustaba cocinar. Y evidentemente cocinaba rico, ¿no? Jacob, y preparó ese guiso especial, ¿no?, de lentejas coloradas con cebollas, con ajos, con aceite de oliva, con arroz. No sabemos si tenía carne o no aclara la Biblia en este caso. Pero lo cierto es que cuando Esaú llega cansado del campo y con mucha hambre y ve esa comida, ¿no?, que había preparado su hermano, le pide. Y su hermano, aprovechándose, ¿no?, porque acá lo que hace Jacob, más allá de que después él, vamos a ir viendo, ¿no?, en los próximos capítulos, ese es el que obtiene, ¿no?, la primogenitura y de quien sigue, ¿no?, todo el linaje de Abraham. En este proceder de Jacob no es bueno, no estaba bien lo que Jacob hace, ¿no?, porque se aprovecha del momento de debilidad, ¿no?, de su hermano para obtener algo, ¿no? Y entonces le propone este cambio, le dice: bueno, vendeme tu primogenitura y yo te doy del guiso de lentejas, ¿no? ¿Y cuál es el pecado, ¿no? ¿Cuál es el error grave que comete Esaú aquí? Que Esaú cambia algo muy valioso, y que ahora lo vamos a explicar, simplemente por un plato de comida, ¿no? Cambia algo que tenía una connotación espiritual muy importante y con, podríamos decir, hasta con proyecciones, ¿no?, hacia la eternidad. Lo cambia simplemente por algo del momento, ¿no?, por satisfacer una necesidad del momento, como era el hambre que él sentía en esa ocasión.
se hace necesario explicar bien en qué consistía la primogenitura, ¿no? ¿Qué es acá lo que Esaú le está vendiendo a Jacob? ¿Qué es lo que le cambia por ese plato de lentejas? ¿Qué significaba la primogenitura? Bueno, la primogenitura, en primer lugar, significaba lo siguiente, ¿no? El hijo primogénito, en esa cultura, en ese tiempo, el hijo primogénito, primero que heredaba todas las responsabilidades del padre, ¿no? En ausencia del padre, la autoridad era del hijo primogénito. El hijo primogénito también recibía, ya cuando el padre no esté, una mayor porción de la herencia, ¿no? Generalmente era una doble porción de la herencia, ¿no? Para dar un ejemplo muy sencillo y a los fines de poder comprenderlo, ¿no? Supongamos que un padre tenía 3 hijos, ¿no? Bueno, la herencia, no sé si exactamente es así, pero como lo estoy explicando como para dar un ejemplo y tener una idea, ¿no? Si un padre tenía 3 hijos, la herencia se dividía en 4, y el primogénito se quedaba con 2 partes, ¿no? Y los otros 2 hermanos, una con cada uno. De esa manera el primogénito recibía una doble porción de la herencia. Hasta allí cuestiones que quizás tienen que ver con lo social, con la cultura de la época, pero la primogenitura también venía acompañada de cuestiones espirituales muy importantes, que son los otros 3 puntos que voy a explicar ahora. El hijo primogénito también se constituía en el sacerdote de la familia, ¿no? En ausencia del padre, era quien heredaba la función sacerdotal, es decir, la función de presentar las ofrendas en ese momento, la función de interceder espiritualmente por la familia, ¿no? De ser el representante ante Dios de la familia. O sea que la connotación espiritual era importante. Por otro lado, el hijo primogénito, y más un primogénito de la descendencia de Abraham, ¿no? Era el depositario de todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham, ¿no? Ustedes se acuerdan que ya esto lo estudiamos en videos anteriores, cuando le dice, haré de ti una gran nación, ¿no? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, o sea, cuando le estaba prometiendo que el Mesías vendría de su linaje. Entonces, cuando Esaú menosprecia la primogenitura, en términos espirituales, está menospreciando el ser el sacerdote de la familia, está menospreciando el ser el depositario de las promesas de Dios, ¿no? Y está menospreciando también el ser, el formar parte, lo voy a decir de esta manera, ¿no? Del árbol genealógico del cual vendría el Mesías, ¿no? O sea, todo eso estaba despreciando Esaú simplemente por un plato de lentejas, ¿no? Y esto hoy mirado a la distancia es fácil, como diríamos, ¿no? Caerle a Esaú o condenar a Esaú y decir, ¿cómo pudo este muchacho dejar de lado todos esos privilegios espirituales que tenía, ¿no? Todas las promesas de Dios que había para los descendientes de Abraham? ¿Cómo pudo desechar todo eso simplemente por un plato de lentejas, ¿no? Y sin embargo, esta es una acción muy común también hoy en nuestros tiempos. Si ustedes me permiten, para ir concluyendo con el tema, a mí me gustaría leer en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, ¿no? Versículo 26 en adelante, Jesucristo da un panorama de cómo serían los tiempos finales de la historia, ¿no? Que según la Biblia, y en algún momento hemos visto algo y seguramente seguiremos viendo, según la Biblia, ¿no? Y sus profecías, estamos viviendo en los tiempos finales de la historia, ¿no? A este mundo no le queda mucho tiempo. La Biblia no da una fecha exacta para el regreso de Jesús, pero sí da las características de cómo sería la vida, ¿no? En este planeta tiempo antes de que Jesús regrese. Y cuando uno mira esas características, se encuentra con que es la realidad de todos los días, ¿no? Lo que hoy está aconteciendo en nuestro mundo. Por eso creemos que Jesús va a regresar muy pronto. Y justamente en Lucas capítulo 17, versículo 26, dice, como fue en los días de Noé, así también será en el día en que regrese el Hijo del Hombre, ¿no? Una referencia a Cristo. Y el versículo 27 dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se lo llevó a todos. Interesante, ¿no? Cómo describe la Biblia nuestros tiempos, cómo describe la Biblia la conducta de las personas en nuestro tiempo. Dice, comían, bebían, edificaban, se casaban, se daban en casamiento, es decir, no estaban ocupados en cuestiones espirituales, ¿no? Y esa es una de las características de estos tiempos, ¿no? En general hablamos, obviamente, que hay personas que buscan cada día lo espiritual, ¿no? Pero en general, en la tendencia general del mundo,
Las personas hoy buscan lo material, buscan satisfacer sus necesidades, buscan satisfacer sus gustos y buscan vivir el momento, ¿no? Se casaban, se daban en casamiento, plantaban, edificaban, comían, bebían. No aparecen acciones espirituales en esa lista que da Jesús de características de nuestros tiempos. Entonces podemos preguntarnos qué diferencia hay entre eso y lo que hizo Esaú, ¿no? O qué similitud podemos encontrar. Y creo que la comparación es obvia, ¿no? Así como Esaú menospreció lo espiritual, menospreció la primogenitura que le correspondía y se la cambió a su hermano, ¿no? Simplemente por un plato de lentejas para satisfacer su necesidad del momento, hoy lamentablemente muchas personas se manejan de la misma forma, ¿no? Se menosprecia lo espiritual, se menosprecia la Biblia, se menosprecia la oración, se menosprecia el ir a una iglesia, ¿no? A adorar a Dios o a conocer más de Él, se menosprecia hablar de cuestiones espirituales y se vive el momento y la búsqueda de la satisfacción personal todo el tiempo. Las consecuencias para Esaú fueron definitivas, ¿no? Esaú, después, por más que se haya sentido remordimiento de lo que hizo y demás, nunca más pudo restablecer eso que había hecho, ¿no? La diferencia es que nosotros todavía, quizás, ¿no? al escuchar este mensaje, tenemos tiempo, ¿no? de definir cuál es la prioridad de nuestra vida. A mí me gustaría invitarte en esta semana que la prioridad en tu vida y fundamentalmente en la de tu familia, ¿no? Porque hoy no tenemos que pensar solamente en nosotros, sino pensar en nuestras familias, en nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros hermanos, o sea, pensar en la familia. Y para la familia hoy no hay nada mejor que buscar las cosas espirituales. Que buscar las cosas espirituales es ni más ni menos que buscar a Dios, ¿no? Que Dios sea parte cada día de nuestra vida. Esa es la invitación que quiero dejarte en el tema de hoy. Que Dios los bendiga, los acompañe. No se olviden de compartir el video y los esperamos la próxima semana para seguir estudiando juntos un nuevo capítulo de este apasionante libro que es la Santa Biblia.